El poder de la persona, de Carl Rogers. Tercera parte, hacia una fundamentación teórica. Capítulo 11, una base política, la tendencia actualizante. Cualquier punto de vista acerca de la política de las relaciones humanas debe basarse fundamentalmente en una concepción del organismo humano y de lo que lo hace latir, es decir, la naturaleza y la motivación de ese organismo. Durante muchos años yo he sostenido una postura más y más claramente definida en relación a estos temas. Quisiera presentar este punto de vista lo más claramente que pueda, basándome en presentaciones anteriores y tomando en cuenta las implicaciones políticas de mi manera de ver la naturaleza de la motivación humana. Considero que la tendencia actualizante en el organismo humano es la motivación básica. Permítaseme empezar narrando una experiencia personal que me impresionó mucho y que me llevó a realizar una serie de observaciones que apoyan mi punto de vista. Hace algunos meses, durante un fin de semana de vacaciones, yo estaba parado sobre un montecito mirando una de las ásperas ensenadas que puntean la costa del norte de California. En la entrada de la ensenada había varias rocas grandes que sobresalían del mar y recibían todo el impacto de las grandes olas del Pacífico, las cuales, al golpear contra ellas, estallaban en montañas de espuma antes de correr por los acantilados de la costa. Cuando a lo lejos veía a las olas estrellarse contra estas grandes rocas, descubrí con sorpresa lo que parecían ser unas pequeñas palmeras en las rocas, de no más de 1 metro de alto, que soportaban el golpe de las olas. A través de mis binoculares vi que eran algún tipo de plantas marinas con un tronco delgadito y con un manojo de hojas en la parte de arriba. Cuando se examinaba una de estas plantas en los intervalos entre las olas, parecía claro que esta frágil planta, erecta y pesada en la parte de arriba, sería completamente aplastada y destruida al siguiente golpe de ola. Cuando ésta llegaba, el tronco se doblaba casi al nivel del suelo y todas las hojas eran puestas como en línea recta por el torrente de agua. Sin embargo, en cuanto pasaba la ola, la planta, tenaz y flexible, se ponía vertical de nuevo. Parecía increíble que fuera capaz de soportar este golpeteo constante hora tras hora, día y noche, semana tras semana, quizá año tras año, y que en todo ese tiempo se estuviera nutriendo, extendiendo sus dominios, reproduciéndose a sí misma, en pocas palabras, que estuviera manteniéndose y mejorándose a sí misma en este proceso que en nuestra forma de escribir llamamos crecimiento. Aquí, en esta planta marina, semejante a una palma, estaba la tenacidad por la vida, el empuje vital hacia adelante y la habilidad para sobrevivir en un ambiente increíblemente hostil, no simplemente quedándose estática, sino siendo capaz de adaptarse, desarrollarse y convertirse en ella misma. Ahora yo estoy muy consciente de que podemos explicar muchos aspectos de este fenómeno. Así podemos explicar el que la planta crece encima de la roca en lugar de crecer en un lado protegido, diciendo que es fototrópica. Hasta podemos intentar algunas explicaciones bioquímicas del fototropismo. Podemos decir que la planta crece donde lo hace porque ese lugar es un nicho ecológico que ella llena y que si esta planta no se hubiera desarrollado para llenar este nicho,
el proceso de la evolución hubiera favorecido a algún otro organismo para que poco a poco desarrollara casi las mismas características. Soy consciente de que ahora podemos empezar a explicar por qué la planta toma la forma que tiene y por qué, si es dañada por una tormenta, se reparará a sí misma de una manera consistente con la forma básica de su especie. Todo esto ocurrirá a causa de la molécula de ADN que lleva dentro, en tanto que es parte de o está interactuando con una célula viviente, que funciona como un programa que guía a una computadora y que da instrucciones a cada una de las células nuevas respecto a la forma y a la función que debe asumir, de modo que la totalidad sea un organismo en funcionamiento. En un sentido fundamental, tal conocimiento no explica nada. Sin embargo, es muy valioso como una parte de la diferenciación continua, de las descripciones cada vez más finas, de las cada vez más precisas imágenes de las relaciones funcionales que nuestra curiosidad demanda y que al menos nos da un respeto más profundo y una mejor comprensión de las complejidades de la vida. Pero mi razón para contar esta historia es llamar la atención hacia una característica más general. Sea que hablemos de esta planta marina, de un roble, de un gusano de tierra, o de una mariposa nocturna, de un mono o de un hombre, haremos bien en reconocer que la vida es un proceso activo y no pasivo. Sea que el estímulo venga de adentro o de afuera, sea que el medio ambiente sea favorable o desfavorable, se puede confiar en que las conductas de un organismo están dadas en la dirección de mantenerse, mejorarse y reproducirse. Esta es la naturaleza misma del proceso que llamamos vida. Hablando de la totalidad de estas reacciones dentro de un organismo, Bertalanffy dice, abre comillas, encontramos que todas las partes y procesos están de tal manera ordenados que garantizan el mantenimiento, la construcción, la restitución y la reproducción de los sistemas orgánicos. Cuando hablamos en un sentido básico de lo que motiva la conducta de los organismos, esta tendencia direccional es lo fundamental. Esta tendencia opera siempre, en todos los organismos. De hecho, es la presencia o ausencia de este proceso total direccional lo que nos capacita para poder decir si un organismo determinado está vivo o muerto. No estoy solo en esto de considerar la tendencia actualizante como la respuesta fundamental a la pregunta de qué es lo que hace a un organismo latir. Goldstein, Maslow, Angial y otros han sostenido puntos de vista similares y han influido mi propia manera de pensar. He señalado que esta tendencia incluye un desarrollo hacia la diferenciación de órganos y funciones, incluye un mejoramiento a través de la reproducción y significa una dirección hacia la autorregulación y un alejamiento del control de fuerzas externas. Así pues, en el mismo corazón del misterio respecto a qué es lo que hace latir a los organismos, se encuentra una importante y fundamental base para nuestro pensamiento político. El organismo se controla a sí mismo. En su estado normal, se mueve hacia su propio mejoramiento y hacia una independencia del control externo. Pero, ¿está este punto de vista apoyado por alguna otra evidencia? Permítaseme señalar algunos trabajos en biología que apoyan el concepto de la tendencia actualizante.
Un ejemplo es el trabajo que Drish hizo hace algunos años con erizos de mar y que ha sido replicado con diferentes especies. Drish aprendió cómo separar las dos células que se forman después de la primera división del huevo fecundado. Si se les hubiera dejado desarrollar normalmente, es claro que cada una de estas dos células habría crecido como parte de una larva de erizo de mar, ya que se necesitaban las contribuciones de las dos para formar una criatura completa. De modo, pues, que parece igualmente obvio que cuando las dos células son hábilmente separadas, cada una de ellas, si crece, se desarrollará en una parte de un erizo de mar. Pero esto significa pasar por alto la tendencia direccional y actualizante característica de todo crecimiento orgánico. Se ha encontrado que cada una de las células, si puede ser mantenida viva, se desarrolla como una larva completa de erizo de mar, un poco más chica que lo usual, pero normal y completa. Elegí este ejemplo porque parece ser muy análogo a mi experiencia en el trato con individuos en una relación terapéutica, a mi experiencia al facilitar grupos intensivos y a mi experiencia al proporcionar a los estudiantes libertad para aprender en las clases. En estas situaciones, el hecho más impresionante acerca del ser humano individual parece ser la tendencia direccional hacia la totalidad, hacia la actualización de las potencialidades. Yo no he encontrado efectiva una psicoterapia o una experiencia de grupo cuando he tratado de crear en otro individuo algo que no está ahí. Pero he encontrado que si puedo proporcionar las condiciones que promueven el crecimiento, entonces esta tendencia direccional positiva produce resultados constructivos. El científico, con el huevo dividido del erizo de mar, está en la misma dirección. Él no puede hacer que la célula se desarrolle de una manera o de otra. Él no puede moldear o controlar, al menos por ahora, la molécula de ADN. Pero si él enfoca su habilidad en proporcionar las condiciones que le permitan a la célula sobrevivir y crecer, entonces la tendencia y la dirección al crecimiento serán evidentes y surgirán del interior del organismo. No puedo pensar en una analogía mejor para la terapia o la experiencia de grupo, en donde si puedo proporcionar un líquido amniótico psicológico, ocurrirá un movimiento constructivo hacia adelante. El apoyo para el concepto de una tendencia actualizante viene a veces de lugares sorprendentes, como de los simples pero poco usuales experimentos que muestran que las ratas prefieren un medio ambiente de estímulos complejos por encima de un medio ambiente que tenga estímulos menos complejos. Parece sorprendente que aún la humilde rata de laboratorio, dentro del rango de complejidad que puede apreciar, prefiera una situación más rica y estimulante más que una situación empobrecida. Denver, Earle y Paradise afirman que, abre comillas, un cambio en la preferencia, si ocurre, será unidireccional hacia los estímulos de mayor complejidad. Cierra comillas. Dada la oportunidad, un organismo viviente tiende a actualizar sus potencialidades más complejas en lugar de darse por satisfecho con satisfacciones más simples. El trabajo realizado en el campo de la deprivación sensorial subraya aún con más fuerza el hecho de que la reducción de la atención o la ausencia de estimulación están lejos de ser el estado deseado de un organismo.
Freud no podría haber estado más equivocado en su postulado de que, abre comillas, el sistema nervioso es un aparato que si fuera posible se mantendría a sí mismo en una condición de no estimulación completa, cierra comillas. Por el contrario, cuando es privado de estímulos externos, el organismo humano produce una corriente de estímulos internos, en ocasiones de la más extraña naturaleza. John Lilly ha contado sus experiencias que ha tenido estando suspendido, sin peso, en un tanque de agua a prueba de sonidos. Él habla de estados como de trance, de experiencias místicas, de una sensación de estar conectado con redes de comunicación no disponibles para la conciencia ordinaria, de experiencias que solamente pueden ser llamadas alucinatorias. Es muy claro que cuando tú recibes un mínimo absoluto de cualquier estímulo externo, te abres a una corriente de experiencias internas que van mucho más allá de las experiencias de todos los días. Con toda certeza, no caes en una homeostasis, en un equilibrio pasivo. Esto solo sucede en los organismos enfermos. Cuando se trata de la motivación, el organismo es un iniciador activo y exhibe una tendencia direccional. R. W. White expresa esto de una manera muy atractiva cuando dice, abre comillas, aun si sus necesidades primarias están satisfechas y si sus funciones homeostáticas han sido realizadas, un organismo está vivo, activo y dispuesto a hacer algo. Cierra comillas. Como consecuencia de estos y otros avances en la investigación psicológica y biológica, me siento seguro de llamar la atención hacia el significado de esta dirección en el organismo humano, la cual explica su mantenimiento y su mejoramiento. A veces se habla de esta tendencia como si incluyera el desarrollo de todas las potencialidades del organismo. Ciertamente esto no es verdad. Como alguien ya lo ha señalado, el organismo no tiende hacia el desarrollo de su capacidad de tener náuseas, ni actualiza su potencialidad para la autodestrucción, ni su habilidad para soportar el dolor. Estas potencialidades llegan a actualizarse solo bajo circunstancias poco usuales o perversas. Está claro que la tendencia actualizante es selectiva y direccional. Es una tendencia constructiva. El sustrato de toda motivación humana es la tendencia organísmica hacia la realización y el crecimiento. Esta tendencia puede expresarse en el más amplio rango de conductas y como respuesta a una inmensa variedad de necesidades. Algunas necesidades básicas deben ser al menos parcialmente satisfechas antes de que otras necesidades se hagan urgentes. En consecuencia, la tendencia del organismo a actualizarse puede llevarlo en un momento dado a buscar comida o satisfacción sexual. Y sin embargo, a menos que estas necesidades sean excesivamente grandes, aún estas satisfacciones serán buscadas de manera que se promueva y no que se disminuya la autoestima. Otras realizaciones serán también buscadas en las transacciones con el medio ambiente. La necesidad de exploración, de producir un cambio en el medio ambiente, de juego, de exploración de sí mismo cuando eso es percibido como una manera de realización. Todas estas y muchas otras conductas están básicamente motivadas por la tendencia actualizante. En resumen, estamos tratando con un organismo que está siempre motivado, que está siempre listo para hacer algo,
que está siempre buscando. De modo pues que reafirmo, aún con más fuerza que cuando propuse este concepto por primera vez, mi creencia de que hay una fuente central de energía en el organismo humano, que esta es una función confiable de todo el organismo humano y no de una parte de él, y que es quizá mejor conceptualizada como una tendencia hacia la realización, hacia la actualización, no sólo hacia el mantenimiento, sino también hacia el mejoramiento del organismo. Lo que he dicho hasta ahora presenta una base sólida y constructiva de la motivación humana. Esta es una base que llenaría de poder a la persona, que la dejaría lista para una política armoniosa de las relaciones interpersonales. Pero he omitido toda referencia al gran desconcierto que enfrenta cualquiera que se ponga a explorar la dinámica de la conducta humana. Este desconcierto tiene que ver con el hecho de que las personas a menudo están en guerra consigo mismas, alienadas de su propio organismo. Aunque el organismo puede ser motivado en una forma constructiva, es cierto que a menudo los aspectos conscientes aparentan lo contrario. ¿Qué pasa con el desacuerdo tan frecuente que existe entre el aspecto organísmico y el sí mismo consciente? ¿Cómo explicamos lo que a menudo parecen ser dos sistemas motivacionales en conflicto dentro del individuo? Tomemos un ejemplo muy simple. ¿Cómo es posible que una mujer pueda conscientemente ser una persona sumisa y complaciente y que sin embargo a veces tenga estallidos de hostilidad y resentimiento que la sorprenden mucho y que no considera como parte de sí misma? Claramente su organismo ha estado experimentando tanto sumisión como agresión y se ha movido hacia la expresión de ambas. Sin embargo, a un nivel consciente, ella no tiene conciencia y no acepta un aspecto de este proceso que estaba ocurriendo dentro de ella. Este es un simple ejemplo de la división con la que cualquier psicólogo interesado en la conducta humana debe enfrentarse y tratar de encontrar una explicación satisfactoria. Yo no veo ninguna solución clara al problema, pero pienso que quizá he llegado a ver los problemas en un contexto más amplio. En la naturaleza, el funcionamiento de la tendencia actualizante muestra una sorprendente eficiencia. Es cierto que el organismo comete errores, pero estos son corregidos en base a la retroalimentación. Un experimento clásico mostró que aún el niño pequeño, con el tiempo, logra balancear su dieta de una manera bastante satisfactoria. Puede excederse en un momento dado en proteínas o devorar mucha grasa, pero pronto contrarresta estos errores, mostrando una sabiduría del cuerpo para mantener y mejorar su desarrollo. Este tipo de conducta relativamente integrada y autorregulada, dirigida hacia el mantenimiento y la realización, parece ser la regla en la naturaleza, más que la excepción. Claro que a lo largo de la evolución uno puede señalar serios errores. Evidentemente los dinosaurios, al volverse muy eficientes y rígidamente actualizados en términos de un medio ambiente dado, no se pudieron adaptar y por lo tanto se destruyeron a sí mismos de una manera muy efectiva a través de la perfección con la cual ellos se habían realizado en un ambiente determinado. Sin embargo, en términos generales, los organismos, a través de adaptaciones, mutaciones y ajustes, se comportan en formas que tienen un gran sentido de dirección. La vida fluye en las más diversas formas, corrigiendo sus errores y moviéndose hacia su propio mejoramiento.
Sin embargo, en el ser humano, quizá particularmente en nuestra cultura, la potencialidad para ser consciente de su funcionamiento puede ser desviada en una forma tan persistente que lo hacen estar realmente alienado de su experiencia organísmica. Se puede volver autoderrotista, como en una neurosis, incapaz de hacer frente a la vida, como en una psicosis, infeliz y dividida, como en los desajustes que ocurren en todos nosotros. ¿Por qué se da esta división? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar luchando conscientemente para tratar de alcanzar un objetivo, mientras que toda su dirección orgánica está en completo desacuerdo con ello? Desconcertado por este problema, trato de ver de una manera abierta el lugar que ocupa y la función que desempeña la conciencia en la vida. La habilidad para enfocar la atención consciente parece ser uno de los últimos avances de la evolución de nuestra especie. Se trata de una pequeña parte de conciencia, de capacidad para simbolizar encima de una gran pirámide de funcionamiento organísmico no consciente. Quizá una mejor analogía, más indicativa del continuo cambio que ocurre, es pensar en el funcionamiento del individuo como si fuera una gran fuente piramidal. La parte superior de la fuente es iluminada intermitentemente con la luz centelleante de la conciencia, pero la corriente constante de la vida se da también en la oscuridad, en formas no conscientes y en formas conscientes. En la persona que está funcionando bien, la conciencia tiende a ser algo reflexivo, más que un punto luminoso bien definido de la atención. Quizá es más exacto decir que en dicha persona la conciencia es simplemente un reflejo de un aspecto de la corriente del organismo en ese momento. Es sólo cuando el funcionamiento se interrumpe que surge una conciencia muy clara de su ser consciente. Hablando de los diferentes aspectos de la conciencia en esta persona que funciona bien, yo he dicho, abre comillas, no quiero decir que este individuo estaría completamente consciente de todo lo que sucediera dentro de sí mismo, como el ciempiés que se hizo consciente de todas sus patas. Por el contrario, estaría libre para vivir un sentimiento subjetivamente, lo mismo que para ser consciente de él. Podría experimentar amor o dolor o miedo viviendo esta actitud de una manera subjetiva. O podría salirse de esta subjetividad y darse cuenta en la conciencia de que yo tengo dolor, yo tengo miedo, yo amo. El punto crucial es que no habría barreras ni inhibiciones que pudieran impedir el experimentar totalmente cualquier cosa que estuviera presente organísmicamente. Cierra comillas. De esta manera y de varias otras, mi pensamiento es similar al de Lancelot White, quien aborda el mismo problema desde una perspectiva muy diferente, la del filósofo de la ciencia e historiador de las ideas. Él también siente que en una persona que está funcionando bien, abre comillas, el libre juego de la vitalidad espontánea, como en los ritmos transitorios de comer, beber, caminar, amar, hacer cosas, trabajar bien, pensar y soñar, no evoca una conciencia diferenciada persistente. Como regla general, sentimos que está bien mientras eso acontece y luego lo olvidamos. Cierra comillas. Cuando funciona de esta manera, la persona es una totalidad, una unidad, está integrada. Esta parece ser la manera humana deseable y eficiente.
Una clara conciencia de sí mismo en dicha forma de funcionar se da, de acuerdo a White, sólo como resultado de un contraste o de un choque entre el organismo y su medio ambiente, y la función de tal conciencia de sí mismo es eliminar el choque mediante la modificación del medio ambiente o a través de un cambio en la conducta del individuo. Su punto de vista es asombroso pero desafiante cuando dice que, abre comillas, el principal propósito del pensamiento consciente, su función neobiológica, puede ser primero identificar y luego eliminar los factores que lo evocan. Cierra comillas. Probablemente es indudable que puntos de vista como el expresado anteriormente solo pueden ser sustentados por individuos que tienen una visión positiva de los aspectos no conscientes de nuestra vida. Yo mismo he enfatizado la idea de que el hombre es más sabio que su intelecto y que las personas que funcionan bien llegan a confiar en lo que están experimentando como una guía adecuada para su conducta. Ellas se dan cuenta de que los significados descubiertos en su apertura a toda su experiencia constituyen una manera sabia y satisfactoria de dirigir sus acciones. White pone esta misma idea en un contexto más amplio cuando dice, abre comillas, los cristales, las plantas y los animales crecen sin ningún esfuerzo consciente, y lo extraño de nuestra propia historia desaparece cuando asumimos que el mismo tipo de proceso natural ordenador que guía su crecimiento también guió el desarrollo del hombre y de su mente, y de hecho aún lo hace. Cierra comillas. Este punto de vista está muy lejos de la desconfianza que Freud tenía en el inconsciente y de su visión general de que dicho inconsciente tiene una dirección antisocial. En lugar de eso, cuando una persona está funcionando de una manera integrada, unificada, efectiva, tiene confianza en las direcciones que inconscientemente escoge y confía en su experiencia organísmica, de la cual, si es afortunada, solo tiene destellos parciales en su conciencia. Si esta es una descripción razonable del funcionamiento de la conciencia cuando todo marcha bien, ¿cómo se abre la brecha en tantos de nosotros de tal manera que organísmicamente nos movemos en una dirección mientras que nuestra vida consciente se esfuerza por ir en otra? Mi propia explicación se relaciona con la dinámica personal del individuo. El amor de los padres o de las personas significativas es condicional. Se da solo con la condición de que la niña introyecte ciertos constructos y valores como suyos. De otra manera, ella no sería percibida como valiosa o digna de amor. Así, por ejemplo, el constructo «tú amas a tu madre» es puesto como una condición para que la niña pueda recibir el amor de su mamá. Y de ahí se sigue que los sentimientos ocasionales de rabia y odio contra su madre son negados a la conciencia, como si no existieran. Su organismo puede comportarse en formas que muestren su enojo, como por ejemplo tirando la comida al suelo, solo que esto se presenta como un, entre comillas, accidente. Ella no permite que sus sentimientos reales entren a su conciencia. Pienso también en un joven adolescente educado en un hogar estrictamente religioso, donde era claro que él era aceptable a sus padres solo si creía que los pensamientos, impulsos y conductas sexuales eran malos y feos. Cuando una noche fue sorprendido en la casa de los vecinos de al lado tratando de quitarle el pijama a la hija que estaba durmiendo,
pudo decir con la firme convicción de que estaba diciendo la verdad, que él no lo había hecho, que no era su conducta. Aquí su organismo, con su curiosidad natural, con sus fantasías e impulsos en el área sexual, había sido tan fuertemente negado que era bastante inconsciente de su ser físico. De modo que su organismo trató de conseguir la satisfacción de estas necesidades, mientras que su consciente podía decir con bastante certeza que su yo no estuvo involucrado en la conducta. En este ejemplo, las creencias o constructos introyectados son estáticos y rígidos porque están tomados de afuera. No están sujetos al proceso normal mediante el cual el niño evalúa su experiencia de una manera fluida y cambiante. El niño tiende a pasar por alto su propio proceso experiencial cuando éste entra en conflicto con estos constructos y en ese mismo grado se desconecta de su funcionamiento orgánico y se disocia. Si las condiciones de valor impuestas a un niño son muchas y significativas, entonces la disociación puede ser muy grande y las consecuencias psicológicas pueden ser muy graves, como ya hemos visto. Poco a poco he llegado a ver esta disociación, esta brecha, este extrañamiento, como algo aprendido, como una forma pervertida de canalizar parte de la tendencia actualizante en conductas que no actualizan. En este sentido, sería similar a la situación en la que los impulsos sexuales pueden ser canalizados mediante el aprendizaje en conductas que están lejos de los fines fisiológicos y evolucionistas de dichos impulsos. En este punto mi pensamiento ha cambiado. Hace algunos años yo veía la brecha entre el sí mismo y la experiencia, entre las metas conscientes y las direcciones organísmicas, como algo natural y necesario, aunque desafortunado. Ahora creo que los individuos son culturalmente condicionados, recompensados y reforzados por conductas que son de hecho perversiones de las direcciones naturales de la tendencia actualizante que es unificada. La persona disociada está bien descrita al presentarla como alguien que conscientemente se comporta en función de constructos introyectados, estáticos y rígidos, e inconscientemente se comporta en función de la tendencia actualizante. Esto presenta un gran contraste con la persona sana, que funciona bien y que vive en una relación cercana y confiada con su propio proceso organísmico consciente y no consciente. Considero que es posible obtener resultados constructivos en terapia y en los grupos solo en cuanto que el individuo humano llegue a confiar en sus propias direcciones internas y en cuanto su conciencia sea parte de él y esté integrada con el proceso natural de su funcionamiento orgánico. He descrito el funcionamiento de la persona psicológicamente madura como similar en muchos sentidos al del niño, solo que su proceso fluido de la experiencia es más amplio y más profundo. El individuo maduro, al igual que el niño, confía en y usa la sabiduría de su organismo, con la diferencia de que el primero puede hacerlo con conocimiento. El extrañamiento tan grande y tan frecuente que los seres humanos tienen respecto a su proceso organísmico direccional no es una parte necesaria de nuestra naturaleza. Por el contrario, es algo aprendido, y aprendido en un alto grado, especialmente en nuestra cultura occidental.
Dicho extrañamiento se caracteriza por las conductas que son guiadas por conceptos y constructos rígidos, que a veces son interrumpidos por conductas guiadas por el proceso organísmico. La satisfacción o la realización de la tendencia actualizante se bifurca en dos sistemas conductuales incompatibles, de los cuales uno puede dominar en un momento dado y luego el otro dominar en otro momento, pero siempre a costa de tensión e ineficiencia. Esta disociación que existe en la mayoría de nosotros es el patrón y la base de toda patología psicológica en los seres humanos, y es también la base de toda su patología social. Repito esta última frase. Esta disociación que existe en la mayoría de nosotros es el patrón y la base de toda patología psicológica en los seres humanos y es también la base de toda su patología social. El modo natural y eficiente de vivir como un ser humano no incluye esta disociación, esta bifurcación. La persona psicológicamente madura muestra una confianza en las direcciones de sus procesos organísmicos internos, los cuales, con la participación coordinada y no competitiva de la conciencia, lo llevan a uno hacia adelante, en un encuentro total, unificado, integrado, adaptativo y cambiante con la vida y sus desafíos. La trágica condición de la humanidad es que ha perdido confianza en sus propias direcciones internas no conscientes. Como ha escrito White, abre comillas, el hombre occidental se muestra como una distorsión muy desarrollada pero bizarra del animal humano. Cierra comillas. Para mí, el remedio a esta situación está en la increíblemente difícil pero no imposible tarea de permitirle al individuo humano crecer y desarrollarse en una relación continua y confiada con la tendencia formativa actualizante y con su proceso interno. Si la conciencia y el pensamiento consciente son vistos como parte de la vida, no como su maestro ni como su oponente, sino como una iluminación que se desarrolla dentro del individuo, entonces toda nuestra vida puede ser la experiencia unificada y unificadora que parece ser característica en la naturaleza. Si nuestra gran capacidad para simbolizar puede desarrollarse como parte de y ser guiada por la tendencia hacia la autorrealización que existe en nosotros, tanto a nivel consciente como a nivel no consciente, entonces nunca se pierde la armonía orgánica y se convierte en una armonía humana y en una totalidad también humana, simplemente porque nuestra especie es capaz de una mucho mayor riqueza de experiencia que ninguna otra. Y si surgiera la pregunta natural y escéptica que dijera, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podría suceder esto? Entonces me parece que la ciencia sugiere una respuesta. Ya hemos sido capaces de especificar y aún de medir las condiciones actitudinales que producen efectos de crecimiento tanto en terapia como en educación. La investigación científica puede ayudarnos a ir aún más lejos. Una vez que hemos identificado las condiciones que están asociadas con la restauración de la unidad y la integración en el individuo, deberíamos ser capaces de dar un paso adelante e identificar empíricamente aquellos elementos que promueven la disociación, que bifurcan la tendencia actualizante. Una hipótesis que puede ser sometida a verificación es que la disociación ocurre
cuando el amor y la estima son condicionales. Si pudiéramos identificar las influencias medioambientales que promueven una continua armonía interna en los niños, sin los aprendizajes tan comunes de la disociación, estos hallazgos podrían usarse para la prevención. Podríamos prevenir que se formara la brecha. Si queremos, podemos usar nuestras habilidades científicas para ayudarnos a conservar a la persona integrada y unificada como una criatura cuya tendencia actualizante la estará llevando continuamente en la dirección de una relación más rica y más plena con la vida. Creo que el significado político de esta manera de ver a la naturaleza humana y a su fuerza motivadora es enorme. He tratado de presentar el punto de vista que considera que la especie humana está compuesta de organismos que son básicamente dignos de confianza, de personas confiables. He señalado que la tendencia actualizante, cuando opera con libertad, tiende hacia una totalidad integrada, en la cual la conducta es guiada tanto por la experiencia organísmica interna como por la conciencia que se mueve por encima de dicha experiencia. Pero, ¿qué significa todo esto desde el punto de vista de la política de la relación interpersonal? Eso me lleva a la conclusión de que el ser más digno de confianza en nuestro mundo incierto es un individuo que está completamente abierto a las dos fuentes de información más grandes: los datos provenientes de la experiencia interna y los datos provenientes de la experiencia del mundo exterior. Esta persona está en el polo opuesto del individuo disociado. Él o ella fueron afortunados al no desarrollarse la brecha interna entre el organismo experienciante y el sí mismo consciente, o de que esta brecha haya sido eliminada en una relación de ayuda o por experiencias vitales curativas. La mejor base posible para una acción sabia la tenemos en un individuo que esté funcionando de una manera unificada. Es la base de un proceso y no la base de una autoridad estática. El que el proceso sea digno de confianza no se basa en un conocimiento científico estático. Por el contrario, se apoya en el hecho de estar completamente abierto a todos los datos relevantes y representa la esencia misma del enfoque científico en relación a la vida, tal y como la ciencia ha sido entendida por sus mentes verdaderamente grandes. Representa un proceso continuo de verificar hipótesis en el pensamiento y en la acción, descartando algunas y siguiendo otras. Reconoce que no hay tal cosa como una verdad estática, sino tan solo una serie de aproximaciones cambiantes hacia la verdad. Políticamente, entonces, si estamos buscando una base confiable desde la cual operar, nuestro mayor objetivo sería descubrir y posiblemente incrementar el número de individuos que están cerca de convertirse en personas plenas, que se están moviendo hacia un conocimiento de y hacia una armonía con su experiencia más interna, y quienes reciben sin ninguna defensa todos los datos provenientes de personas y objetos en su medio ambiente externo. Estas personas constituirían una corriente creciente de sabiduría en acción. Sus direcciones serían mucho más sabias que los mandamientos de los dioses o las directivas de los gobiernos. Ellos podrían convertirse en la corriente vitalizadora de un futuro constructivo. Soy consciente de que esta visión les parecerá a algunos
idealista y sin esperanza. A otros les parecerá una burla peligrosa de las autoridades sagradas, y a otros les parecerá simplemente bizarra. Sin embargo, para mí, esta es la más cercana aproximación a la verdad que he sido capaz de lograr, y yo la encuentro estimulante y esperanzadora.